Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8 Pablo dice, hay un solo Dios. O sea que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una misma sustancia y tres y diferentes subsistencias. ¿Eso es correcto, decirlo así? Puede ser. Lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente, pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios, pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender algo. Aquí estamos hablando del ser de Dios y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión, a mi mente finita, para poder entender este concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho, es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno que usa allí es uno plural. Hasta en eso el hebreo es preciso. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne en el sentido de que el matrimonio los hace uno, pero sigue siendo dos. Bueno, lo que estamos diciendo es, Jehová uno es. En ese uno hay tres personas. Por eso